Hola gente, pues para entender el México moderno, el México actual, sin duda hay que comprender, o mejor dicho, leer sobre este suceso que fue la conquista de México. Y para aprender o entender mejor el tema, pues nada más y nada menos pues que hay que leer sí o sí a las cartas de relación de la conquista de México, escritas por nada más y nada menos que Hernán Cortés. Sí, el hombre, el conquistador de México, que pues el siglo XVI, comienzo del siglo XVI, prácticamente, ya inició lo que es el proceso de conquista de México, pero un proceso muy polémico, porque si bien muchos sectores hispanistas abogan por una mezcla cultural y proceso como si fuera una especie de fiesta, y otros sectores indigenistas propagan lo que es el abuso y los crímenes que se cometieron durante ese proceso llamado conquista, pues hay que tomarlo con pinzas, ¿no? El libro, o mejor dicho, las cartas de relación de la conquista, son 5 cartas escritas por Hernán Cortés, pues dirigidas al emperador Carlos I, justamente para relatar lo que fue esa epopeya, ese viaje, ese pues choque entre dos mundos. Sin embargo, si bien hay sucesos o hechos execrables, matanzas de pueblos enteros, quema de pueblos enteros, como el mismo Cortés relata, pues hay que poner en contexto histórico al personaje. Hernán Cortés, pues que fue un hombre de su tiempo, ¿sí, no? Hay todo hombre, como diría el gran Jean-Paul Sartre, es víctima de su propio tiempo, y Hernán Cortés en su tiempo también, pues, de una época de nobles y vasallos y aventureros que, tras el descubrimiento de las Américas, del nuevo continente, pues muchos europeos, españoles, se vinieron a este lado del planeta para pues buscar fortuna. Y sí, pues muy aparte de ese romanticismo que le da pues ese aire de aventura, el mismo Cortés relata en todas estas cartas pues lo que fue la brutalidad, ya dije, pues saqueos, violaciones, exterminios de pueblos enteros, muy aparte del tema militar, que en todo caso los españoles eran un número inferior, pero se fueron ayudados por pueblos que eran enemigos entre sí, ¿no? Cortés usó hábilmente esa estratagema, lo cual también haría Pizarro poco tiempo después, ¿no? Y cosa curiosa, Pizarro con Cortés fueron parientes lejanos, ¿no? Algo por ahí que no se comenta mucho, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Cortés usó eso, el dividir y vencerás, ¿no? Porque muchos pueblos estaban peleados entre sí, por ejemplo el Imperio Mexica con los Tlaxcala o los Totonecas, o también con los mayas de la península de Yucatán, algunos pueblos mayas, ¿no? Y eso pues provocó que justamente que muchos de esos pueblos, enfurecidos con el Imperio Mexica, la ciudad importante de Tenochtitlan, pues justamente apoyaran a la llegada del español, pues para derrumbar ese imperio. Y sí, pues prácticamente fue un derrumbe estrepitoso. Si bien el número de españoles era inferior, y muy aparte también del número de apoyo de los pueblos enemigos del Imperio Mexica, pues también hubo otra arma mortal mucho más letal, que sí apoyó en ese proceso llamado conquista, que fue las epidemias. Si bien Cortés narra con muchas veces exageración los números de los guerreros, porque no se sabe si es cierto cuántos enemigos tenía al frente. Por ejemplo, él habla de 400 españoles contra 50.000 enemigos, lo cual sería improbable, ¿no? Por más armas de fuego que tenga, aún al día de hoy, con las armas más modernas que tengan,
eso sería ilógico, y también con los mismos apoyos de pueblos indígenas enemigos del Imperio Mexica, ¿no? Por lo que el mismo, si bien no se comenta aquí de forma directa, las epidemias hicieron pues hicieron presa de los pueblos indígenas americanos, ya que no contaban con defensas para esas bacterias, sobre todo la viruela, la gripe o sarampión, ¿no? Muchos pueblos, muchas personas, muchos habitantes indígenas morían pues por el mismo contacto con el español, no con los europeos, y pues tanto aliados como enemigos, y esto provocó que por un tiempo prácticamente casi unos hablan de un 90%, otros hablan de un 97%, no hay una cifra exacta, pero el número de indígenas que pues, perecieron por estas pandemias fue muy alto, de una forma muy dramática, y esto también ayudó al proceso de conquista, ¿no? Sin esa ayuda fortuita, pues sin querer queriendo, no sé, porque los españoles no sabían tampoco a ciencia cierta lo que traían en sí, ¿no? Lo que podía hacer daño a ellos, a sus pueblos, ¿no? Igual también sucedió también acá en Sudamérica, en Perú, ¿no? Con el Imperio Inca, ¿no? Si bien la resistencia duró mucho más tiempo, ya que más de 40 años, por ejemplo, duró la resistencia de los incas, ¿no? Recuerden los incas de Vilcabamba, pero bueno, es otra historia. El punto es que Hernán Cortés, ya con la conquista de Tenochtitlán, se dedicó a expedicionar por todo lo que es México, llegando hasta California, ¿no? Hasta lo que es la península de Baja California, ¿no? Y pues también tuvo diferentes encuentros con diferentes pueblos, y muy aparte de la crueldad, porque también Cortés cuenta de que pueblo que no se le oponía también lo quemaban completamente con todos sus habitantes, y también el mismo expolio que cometían, también el robo de los minerales preciosos también, ¿no? Y ahí uno saca sus conclusiones, pues que también muy aparte de esa cruzada del cristianismo que muchos tratan de romantizar, que en este proceso que fue la conquista, pues hubo también sobre todo el interés especulado, ¿no? Bueno, como todo conquistador siempre, ¿no? Pero bueno, pues un hombre de su tiempo, Cortés, ¿no? En las mismas cartas uno puede darse cuenta de eso, ¿no? Y también el paralelismo, ¿no? Por ejemplo, Moctezuma con con Atahualpa, perdón, que por ejemplo ambos gobernantes, uno del Imperio Mexica, el otro del Imperio Inca, Hernán Cortés por un lado, Francisco Pizarro por el otro, pues lo atrajeron para su lado y lo tuvieron como especie de rehén, ¿no? Para evitar que sean los mismos españoles eliminados. Sin embargo, Moctezuma, el final de Moctezuma fue un final más patético, ¿no? Ya que si bien Atahualpa pagó un rescate, y aún así pagando ese rescate su vida sería cortada, cegada, pues Moctezuma no, Moctezuma fue como una especie de títere, y pues el final de Moctezuma, según Cortés relata en sus cartas de relación, pues fue de una pedrada en la cabeza, ya que al ver que el mismo Moctezuma, siendo emperador, no podía atacar a los españoles, o no quería, ¿no? Y pues teniendo a la figura de Cuauhtémoc, pues corríjame mis amigos mexicanos como lo digo, pues levantándose en armas contra los españoles, ¿no? Y dándole pues una derrota, ¿no? Como en La Noche Triste, ¿no? Que justamente Cortés relata, ¿no? Con mucho pesar y también con mucha sinceridad del caso, ¿no? Porque Cortés habla de que justamente también en sus cartas sus divergencias con Diego de Velázquez, el gobernador de Cuba y su superior, ¿no? Que en un primer momento él lo envió como una especie de apoyo para rescatar a unos expedicionarios a la península de Yucatán. Pues sin embargo, Cortés aprovechó el número de soldados enviados con él para iniciar un proceso de conquista, ¿no? Propio, ¿no? Y bueno, pues ahí se ve el choque de poderes también entre los nobles y los más nobles, ¿no? Un choque entre clases, ¿no? Y pues mismo Cortés lo relata aquí, ¿no? Tanto así también que en la última parte de sus cartas también
vemos lo que es la especie de absolución o súplica que le da al emperador Carlos I, pues para que éste viera que Cortés siempre actuaba de su lado y que todos los malentendidos, las habladurías eran de parte de personas celosas de su obra, una obra muy polémica, ya que Hernán Cortés estos últimos años he estado viendo siempre en muchos sitios que, por ejemplo, derrumbaban estatuas en México, en diferentes estados de México, de conquistadores, y la de Hernán Cortés era la más repudiada, ¿no? Tal vez, ¿no? Por los diferentes actos, exacciones que se cometieron durante ese proceso llamado conquista. Y pues si uno revisa aquí pues las cartas de relación, uno pues podría hervir la sangre por esa crueldad que se cometieron, por ejemplo, de que a un pueblo de ser sospechoso de ser enemigos o prepararle una emboscada, pues ir y cortarle las manos a todos ellos, o quemar pueblos enteros con la sola sospecha de ser enemigos, con todo y habitantes adentro, o ver cómo mujeres y niños perecían de hambre, ¿no? Frente a los sitios, ¿no? Y pues muy aparte de todo lo que se ha dicho, pues en estas cartas se ve el carácter psicológico, y ya dije, pues hay que ver a este personaje como un hombre de su tiempo. Siempre digo eso, ¿no? A todo personaje histórico siempre hay que verlo como un hombre de su tiempo, porque muchas veces analizamos con los estándares del día de hoy, ¿no? Pero aún así este proceso llamado de conquista fue un proceso muy doloroso para México, y también acá para Perú. También más adelante ya veremos más adelante con Pizarro, pues. Pero en México lo que es el orden prácticamente pues copado, pues poseído a la fuerza por los españoles y arrebatado a los mexicas, sobre todo a la ciudad de Tenochtitlán, pues provocó prácticamente un gobierno en pirámide. Y no es que en su momento tampoco el gobierno anterior, sea los mexicas u otras culturas, pues haya sido nada pacífico. Eso lo prueba justamente, mejor dicho, lo reprueba justamente la ayuda, el apoyo de los pueblos, algunos pueblos indígenas, ya dije, como los totonecas o las tlaxcalás, pues que se unieron en masa para pues apoyar a los españoles contra el imperio mexica, ¿no? Por eso siempre digo que el proceso de conquista es un proceso muy complejo, tienes que verlo de muchas perspectivas, y pues para analizar eso, ¿no? Y qué más, pues para descubrir lo que es México, un país muy rico, muy milenario. Ya dije que esta parte de la historia de México es una parte, si bien la última de la parte del México moderno, pues para entenderlo justamente hay que leer estas cartas de relación, ¿no? Muy aparte de que México, como pues es lo que es México actualmente, es un lugar conocido como una de las cunas de las civilizaciones, ¿no? La civilización del mundo antiguo. Por eso pues al llegar los españoles derrumbaron prácticamente un mundo, pero esto no quedaría prácticamente así, todo aniquilado. Prueba de ello es que México al día de hoy conserva mucha de su cultura, su riqueza milenaria, pues de pie, ¿no? Sobre todo los mayas, ¿no? Aztecas, muchas otras culturas, ¿no? Muchas otras lenguas, inclusive creo que tiene más lenguas originarias que acá en Perú, ¿no? Y eso que pues el proceso también fue brutal, ¿no? Por eso yo digo que para entender México, pues lo que es México, la tragedia de México al día de hoy, pues es importante leer lo que fue el principio de este proceso llamado conquista, ¿no? Y pues qué más, pues que las cartas de relación de Hernán Cortés, 5 cartas pues que están dirigidas a su emperador Carlitos, pero pues que te dan una idea de lo que fue este gran proceso, ¿no? Bueno, por aquí, bueno, por allá, no sé, eso depende de ti, amigo. Pero pues, mientras tanto, esta es mi recomendación, cartas de relación de Hernán Cortés, el conquistador del Imperio Mexica, o de México, de lo que es México actual, ¿no, gente? Pues sin más que decirte, nos vemos en otro video, y pues ya se nos tocaron unos tacos. Aguante México, gente.